Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos número 18 al versículo número 23. Del 18 al 23, Gálatas 5, 18 al 23. Vamos a leer de manera alternada. Leamos mucho mejor que cuando leemos un libro, una revista, un periódico, porque este libro es palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer lo mejor para el Señor. Gálatas 5, 18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Todos? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, en la vida cristiana debemos aprender a ser controlados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que si somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es una evidencia que somos hijos de Dios. Y queridos hermanos, muchas veces no somos guiados por el Espíritu de Dios. Y hay algo que toma control de nosotros que no es el Espíritu Santo. Y muchas veces dejamos que las emociones controlen nuestra vida. Las emociones no fueron dadas para controlar nuestra vida. Las emociones son una manifestación, una reacción, ¿verdad?, que el Señor ha permitido que tengamos a ciertos eventos, a ciertas situaciones. Pero las emociones, hermano, debemos aprender a darle su lugar en la vida cristiana y no ser dominados, controlados por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. Inclusive, y lo vamos a ver hoy, mucha gente enferma, se enferma, para que me entiendan, porque no ha sabido controlar con el Espíritu de Dios todas esas emociones que el cuerpo humano desarrolla. Queridos hermanos, quiero predicar un mensaje sobre las emociones en la vida del cristiano. Las emociones en la vida del cristiano. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este día que nos das. Te ruego, Padre, que sea tu gracia con nosotros, que podamos, Señor, escuchar la voz tuya y no ser desviados de la fe, de la vida cristiana, o perjudicados porque todavía le damos demasiado espacio a ser guiados por las emociones y dejar que éstas actúen de manera negativa en nuestra vida en vez de dar lugar al Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, y ayúdame en esta tarde a llevar tu palabra a través del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en todo lo que hacemos y enséñanos y ayúdanos a anhelar a vivir en el Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice la Biblia, Gálatas 5, 18: pero si sois, ¿qué, hermanos? Dice ahí, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados por el Espíritu de Dios. Hay una combinación, ¿verdad?, perfecta, voy a decirlo así, entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están en nuestro corazón y estas toman control del creyente, le voy a decir así, vamos por buen camino. Pero cuando dejamos que las emociones controlen nuestra vida, seguramente y muchas veces vamos a padecer por equivocarnos al dejar que las emociones tomen control de nuestra vida.
La emoción, hermanos, no necesariamente es un esfuerzo consciente. Quiero decirle, es como decir, bueno, ahorita pues ya voy a estar feliz, ¿verdad? Y por más que decidas estar feliz, ¿verdad? No viene la felicidad por ningún lado. Muchas veces no es una emoción tan consciente, ¿verdad? Pero es una reacción espontánea que trae consigo, ¿verdad? Sus mismos cambios en el estado de ánimo de la persona, aún cambios fisiológicos, ¿verdad? Afecta de manera fisiológica las emociones o ayudan también, y es lo que vamos a hablar en algunos de los puntos que vamos a ver hoy. Las emociones, hermano, Dios nos las dio. ¿Sí? Las emociones no deben ser visto como pues son malas, ¿verdad? Emocionarse es malo, hermano. La emoción es parte de lo como Dios nos creó, ¿sí? Como seres emocionales. ¿Sí? Y hermano, yo no sé usted, pero cuando vengo a la iglesia y le canto al Señor, mi emoción está conectada, ¿verdad? No podemos desconectarnos. Yo no sé, hay gente que parece que sí. Le canta al Señor y como que les conecta la emoción, la apaga, la off, ¿verdad? Y serios, no hay un semblante de que están alabando a Dios, no expresan nada. Como la mañana le decía, parecen alemanes, ¿verdad? Los alemanes, ¿verdad? No expresan nada. En el semblante no se ve si están contentos, están tristes, ¿verdad? Y a veces así parecemos, hermano, muchos de nosotros. Pero quiero decirle que las emociones está bien tenerlas. De hecho, ¿cuántas veces no nos hemos conmovido en una predicación? ¿Cuántas veces en oración, postrados, arrodillados, alabando al Señor, viene un estado de emoción, ¿verdad? De gozo, de paz, y ahí estamos, hermanos, son parte de la vida del creyente, pero nunca deben ser las emociones, y sobre todo las negativas, aquellas que controlen al cristiano. Las reacciones, hermano, las emociones en la vida del creyente. La primera verdad, hermano, que quiero que veamos en este día, es que las emociones nunca deben estar por encima de las convicciones. Las emociones nunca deben estar por encima de las convicciones. Quiero que vean un pasaje en la Biblia y empecemos a darnos cuenta cómo es que debemos adorar al Señor y que debemos tener cuidado con el juego de las emociones por encima de las convicciones. Vean lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Las emociones siempre deben tener su cuidado y nunca deben estar por encima de las convicciones. Juan 4, 23. Juan 4, 23. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, Juan 4, 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración, la alabanza a Dios, el énfasis no es la emoción, es el espíritu y la verdad. El espíritu, hermanos, nos lleva al punto de alabar al Señor, de cantarle al Señor, y obviamente el espíritu conecta con él las emociones. Por eso, ¿cuántas veces cantando, le digo, estamos cantando al Señor y hay un himno que nos conmueve, ¿verdad? Y empezamos a derramar alguna lágrima, y no es eso, no, el pastor, eso está mal, no, es obvio, pero el énfasis es espiritual, no debe ser emocional. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Sabe que hoy muchas iglesias, por falta de poder del Espíritu Santo en sus pastores, en su congregación, porque escúcheme bien, no solo el pastor debe ser lleno del Espíritu Santo, cada congregante debe ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y hermanos, como no hay ese Espíritu de Dios guiando la adoración, guiando la alabanza al Señor, se buscan medios, modos de hacer todo más emocional o sentimental. Y hoy la gente está acostumbrada a llegar a iglesias que si no lloran, ahí no está Dios. Ganando almas. El día de ayer un niño nos dijo eso. No, es que a mí me dijeron que cuando en verdad Dios te oye es porque lloraste. Si no lloras, Dios no te oye. Y qué bueno poder orar con lágrimas, ¿verdad? Y derramar nuestro corazón, no está mal eso. Pero hermanos, a llegar al punto que si no lloras,
Dios no te escucha. ¿Y qué pasa, hermanos? Que muchas iglesias, y créame, hermano, en el Señor, y usted me conoce como pastor, a mí no me gusta estar diciendo en aquella iglesia, Dios me libre. Aquí hay en esta ciudad varias iglesias, varios siervos de Dios, los cuales respeto, amo en el Señor y espero que juntos hagamos una obra para la gloria del Señor. Pero escúchenme bien, hermanos, hay iglesias que toman el énfasis emocional vamos, la predicación dura 15 minutos y la alabanza y la adoración dura como 1 hora y 15, 1 hora y media, y es música tras música, y el pastor está mal a la vara de Dios. No, pero aún van excluyendo a la palabra de Dios. Acuérdense que la adoración es en espíritu y verdad. Debe estar la palabra de Dios ahí, pero cada vez lo van haciendo menos. Mensajes de 15, 20 minutos y bastante tiempo de alabanza, de adoración a Dios, y al final siempre mueven, y un músico lo sabe, si usted sabe música lo va a entender, siempre mueven las emociones a través de la música. Cierto. ¿Verdad? Es algo muy emocional y hacen sentir bien a la gente, pero ¿sabe qué es lo que pasa en esas iglesias? La gente es muy conmovida, pero no es convencida. Anoten, tenemos mucha gente conmovida, mas no convencida. ¿Verdad? Uno puede tocar acordes en el piano, acordes menores en un piano, ¿verdad? Y tocar de tal manera que suene triste, ¿verdad? Y le ha pasado que la música tiene mucha influencia sobre nuestro estado de ánimo, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Santiago: ¿está uno alegre? Cante alabanzas. Amén. Y hermano, sí hay en la música muchas veces un control de las emociones de las personas. Yo recuerdo cuando mi hija pequeña, Dekel, escuchábamos unos cantos de un hermano, y ella pues ya tendría un año, y poníamos esos cantos y de repente la veíamos y hacía el puchero y empezaba a llorar y llorar. ¿Por qué estará llorando? ¿Quién sabe? No relacionábamos que era la música, ¿verdad?, que le hacía llorar. Ella no tenía entendimiento de las palabras, pero los acordes, la manera en que se tocaba, afectaba, ¿verdad?, su estado emocional. Y hasta que detectamos, ¿verdad? Bueno, hasta la fecha de él sigue llorando por todo. Pero detectamos eso, ¿verdad? Y hermanos, quiero decirle que debemos tener cuidado en una iglesia donde se manipulan las emociones de las personas. Tendremos gente que sale de los servicios declarando: estuvo tremendo el servicio, hombre, lloré y sentí la presencia de Dios. Pero salen y vuelven a vivir como sus vidas normales. Cierto. ¿Sí? Como si Dios no hubiera hecho nada en sus corazones. Siguen viviendo de la misma manera, robando, mintiendo, adulterando, ¿verdad? Y luego por eso gente va y se tropieza en esas iglesias porque dicen: oye, aquí parece que tuvimos una experiencia espiritual, que fue más una experiencia emocional que espiritual. Y la vida de las personas no cambia y no están convencidos de lo que se predicó. Hermanos, si algo va a cambiar la vida de la persona, es la palabra de Dios. Y debe ser predicada y debe ser expuesta con el poder del Espíritu Santo. Cuidado, hermanos, emociones nunca deben ir por arriba de las convicciones. Apréndalo bien, nunca, jamás. Hay mucha emotividad y poca verdad, mucha emotividad y pocas convicciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice: ¿vas a ir a la iglesia? ¿Saben qué contestan ellos? Si me nace, voy. Yo no, sí me gustaría una iglesia, dice la gente, sí me gustaría la iglesia, pero que me nazca. Si no me nace, no me nace. Y no voy a ir a la iglesia. ¿Sabe qué es ese tipo de personas? No son personas convencidas, son personas acostumbradas a ser guiadas por sus sentimientos y sus emociones. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos han pensado alguna vez, como tú te sentías en ese momento, o como estaban tus emociones, pensaste: no voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Así decimos, porque hablamos según nos sentimos. Cierto. Según nuestro estado de: no voy a ir a la iglesia. Yo también un día dije así, pero me acordé que era el pastor. Amén. ¿Sabe, hermanos? Nos da risa, pero es que una cosa es hacerlo por convicción, ganando almas. Los ganadores de almas saben a lo que me refiero. Humanamente hablando, uno dice:
no traigo muchas ganas de, como que, no más, me siento triste, y ¿cómo voy a ganar almas, verdad? Y no voy a salir a predicar el Evangelio. Y nos quedamos todos entristecidos y tomamos decisiones por estados de ánimo o sentimientos y al final tomamos malas decisiones. Escúcheme bien. Quien está convencido de una verdad, no importa cómo se sienta, sigue viviendo la verdad. Aunque su estado de ánimo esté cambiante, aunque sus circunstancias y ciertas situaciones afecten sus emociones, él dice, no me voy a dejar guiar por mis emociones, que el Espíritu de Dios me ayude, quiero ser guiado por Él en todo momento y vivir bajo convicción de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos nace, escúcheme bien, estamos aquí porque es una convicción. Amén. Dios dice que no dejemos de congregarnos como según algunos tienen por costumbre. Entonces, apegados a la palabra de Dios, sabiendo que es lo mejor congregarse con el pueblo de Dios, convencidos hoy nos hemos congregado. Hermano, no deje que sus emociones estén por encima de sus convicciones. Número 2, nunca deje que sus emociones tomen rienda en sus decisiones. Nunca deje que sus emociones tomen la rienda de sus decisiones. Vea conmigo Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Nunca deje que sus emociones tomen la rienda de sus decisiones. Proverbios capítulo 14. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 14. Ahorita le digo el versículo, pero pongan mucha atención. 17, para que el hermano lo ponga 17, ¿verdad? Cuando estamos en estados emocionales descontrolados, como tristeza, depresión, estrés, enojo, ira, disgustos, normalmente, si en ese estado de ánimo y basado en la emoción tomamos una decisión, márquelo, normalmente vamos a estar equivocados en la decisión. Vean lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja, ¿qué dice la Biblia? Hará locuras. Su enojo ha dañado su capacidad de decidir sabiamente. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Su estado de ánimo alterado lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Y normalmente alguien, ¿verdad?, que se enoja fácilmente, cuando toma una decisión, ¿qué hace? Locuras. Pelea el matrimonio, se pelean a más no poder. Y ahí sale, no sé, el esposo, la esposa, y cierra la puerta y ya me voy para siempre. Nunca más te quiero ver. Cuando el estado de ánimo baja, más tranquilo, pensamos, no, ya voy a regresar, ahí va. Oye, vamos a hablar, no, sí te perdono también, y ahí, y todo se arregla. Pero ¿qué pasó? Al principio tomamos una decisión y hicimos una locura, porque el estado emocional, el hombre, ¿verdad?, o el ser humano, en ese estado emocional, está afectada su capacidad de tomar decisiones sabias. Sepultamos la sabiduría por el enojo, por la ira, la contienda, ¿verdad?, la tristeza, la depresión. ¿Cuántas veces gente toma decisiones no solo en enojos, pero en estados de profunda tristeza? Está afectado, está pasando una situación y está lleno de tristeza. Decimos, está en un estado depresivo, que la depresión es una profunda tristeza. Eso es. Y entonces toma decisión en base a su profunda tristeza y toma malas decisiones. Y ahorita al final del mensaje quiero hablarle algo sobre ello. Hay mejores remedios que las pastillas para la depresión. Su problema, nunca va a salir usted con pastillas de depresión. Yo quisiera que los médicos me mostraran a todos los que han sanado de estados depresivos a través de pastillas. Solo los hacen adictos a la medicina. Cierto. Yo he hablado con personas que llevan 18 años tomando pastillas para la depresión. 18 años tomando pastillas para la depresión. ¿Y cuándo se va a curar? A mí me dan una pastilla para la gripa, ¿verdad? Y en 2, 3 días o 7 días para una infección y se acaba. Es que son tratamientos de por vida.
Pongan mucha atención en eso, que hay mejores soluciones. Hermanos, a veces de la profunda tristeza, gente toma decisiones de quitarse la vida. ¿Cuánta gente se ha suicidado por un estado emocional de profunda tristeza? Y la Biblia habla un poco acerca de eso en 2 Corintios 7:10. Vean lo que dice. Hablando de la tristeza que produce muerte. 2 Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10 dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Mire, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza que nos lleva a buscar a Dios, y esa tristeza, voy a decir, es buena. Pero ve aquí de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza, versículo 10, del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Ha usted conocido una persona que su estado de ánimo, su tristeza le consume? Y aún pierden su salud, destruyen, ¿verdad?, su propia vida, la de otros, y a veces llegan inclusive al suicidio. Hermano, jamás tome una decisión importante en la vida, y yo diría que ninguna, pero jamás tome una decisión importante en la vida cuando su estado emocional, sus sentimientos, sus emociones han sido alteradas. Tenemos que aprender al Señor Jesucristo cómo se toma una decisión importante en la vida, no bajo el estado de ánimo. Miren, hermanos, en la mañana necesitamos 15 sillas, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido bueno emocionarnos, ¿verdad? Con música y ponemos música para que se esté bien feliz, ¿verdad? Y de repente le doy el zarpazo, ¿verdad? Y si das de a 1000, y si das de a 2000, pero primero te emociono para que calientes la lana, ¿verdad? Así hay muchas iglesias, y guían a las personas a tomar decisiones según su estado emocional. ¿Y sabe qué es lo que hace? Afectan a la persona, porque crean un patrón de conducta de que siempre van a decidir mientras hay algo que los conmueva. Si no los conmueve, no deciden. ¿Sabe que el mexicano, los latinoamericanos somos muy así? Por ejemplo, en 1985, recuerdo muy bien el temblor de la Ciudad de México. Yo vivía en Toluca, me tocó medio cerca, y ahí vimos la reacción de la gente en el último temblor, ¿verdad? El mexicano ve la necesidad, y cuando ve esa necesidad es conmovido y es movido, pero no ayudan por convicción, sino porque hay una emoción que en ese momento los mueve a hacer algo por otros. ¿Sí estamos ahí, hermanos? En ese momento su emoción se mueve a hacer algo, pero no es algo que es una convicción, y toman decisiones basado a ser conmovidos a su estado de ánimo, y en eso basan sus decisiones. Sentimientos, mire, hermanos, nunca tome una decisión enojado, desanimado, triste, en estrés, bajo presión, porque normalmente va a estar equivocado. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 17:9? ¿Ha escuchado gente que dice: ¿qué hago, pastor? O, hermano, ayúdame, ¿qué decisión tomo? ¿Y ha escuchado este consejo falto de sabiduría que dice: pues haz lo que te dicte tu corazón? ¿Ha escuchado eso? Haz lo que tu corazón te diga. ¿Qué piensa usted? ¿Es un buen consejo? No. Es un pésimo consejo. Y más porque Dios vea lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 9. ¿Lo tiene ahí, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Haz lo que te dicte tu corazón. Y Dios dice: no, el corazón es bien engañoso. Los sentimientos, las emociones son bien engañosas. No lo hagas por tu corazón, no hagas lo que te dicta el corazón, haz lo que Dios dice. ¿Cuántas veces lo que Dios dice es opuesto a lo que dicta el corazón? ¿Le ha pasado? El corazón dice una cosa y usted estaba convencido que era lo correcto, y viene la palabra de Dios: espérame, yo pensé que era así. Se opone a ello. Cuando era pastor de jóvenes en San Luis Potosí, venían jóvenes a decir: pastor, estoy enamorado. No, venían unos después de los servicios domingo en la noche. Yo me quería ir a descansar. Ay, hablaban y estará enfermo algo, pastor. Levantábamos a la 1 de la mañana. Una vez un joven me llamó como 1 de la mañana para darme: pastor, necesito un consejo. ¿Qué pasó? Yo pensé que tenía que salir corriendo a su casa para ayudarlo, o había pasado una situación familiar.
Entonces, pastor, es que quiero pedir un consejo. Dime, aquí estoy enamorado. Ah, sí, estás enamorado. Mira, déjate ir a tu casa, ¿no? Para expresarte que estoy bien feliz de que me hayas levantado a la 1 de la mañana para decirme que estás enamorado, pastor, y que me dan un consejo. Y luego salen con cosas como, es que pues estoy enamorado de una chica ahí en la escuela y ella no conoce a Dios, no es cristiana. ¿Y qué piensan, pastor? Porque yo estoy bien enamorado y yo siento que es de Dios, ¿verdad? Yo siento que esa relación es del Señor y yo estoy súper enamorado y me han dicho que pues yo haga lo que el corazón me dicte. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y principio tras principio de que el pueblo de Dios no debe tener este tipo de relaciones con los que no conocen a Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a dejar guiar? ¿Por la emoción o por la convicción? ¿Verdad que sí, hermanos? Debemos ser cristianos que deciden por la convicción. Amén. Y no por la emoción. Entonces, número 1, las emociones. Dijimos que nunca deben estar por encima de las convicciones. Número 2, las emociones no deben ser la rienda de nuestras decisiones. No se base en tomar decisiones importantes en la vida por su estado de ánimo o sus emociones. Normalmente vamos a fallar. Pero número 3, quiero que entienda esto y quiero que entienda la relación entre una vida saludable y las emociones. Mucha gente hoy en día está enferma porque sus estados emocionales son incontrolables. No han aprendido a someter al Espíritu Santo todo ese estado emocional. Y mire, vaya que si sufrimos, ¿verdad? O tenemos estados emocionales cambiantes, tampoco somos de piedra. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermano? Tampoco, no, ¿verdad? Una persona no va a decir, no me afectó, ¿verdad? Su estado emocional, a ver una situación difícil, haber tenido un problema matrimonial o enterarse que un hijo anda en drogas y no me afecta, somos afectados, somos de carne, amén, hermanos. O sea, así va a pasar. O sea, sí, no estoy diciendo que no tengamos emoción, vamos a sufrir ciertas emociones, pero déjeme decirle que hay emociones que son bien dañinas para el hombre y aún va a afectar su vida saludable. Queridos hermanos, Dios nos lo dice en la palabra, pero nosotros no lo hemos relacionado. Pensamos que la vida espiritual es tan espiritual que no está conectada a las emociones. Escúcheme bien, hermanos, la vida espiritual y las emociones están relacionadas. Y quiero que vea algunas verdades de la palabra del Señor. Por ejemplo, Proverbios 17:22. Vamos para allá, Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: el corazón, ¿qué, hermanos? Alegre. Fíjese bien, constituye buen remedio. Ahora fíjese muy bien, cuando una persona tiene un estado emocional de alegría, ¿es bueno o es malo? Según este pasaje dice, constituye un buen remedio. Versículo 22 abajo: mas el espíritu triste seca, ¿qué cosa? Huesos. Y a veces pensamos, bueno, ¿a qué se referirá con seca los huesos? Pues deben ser los huesos espirituales, ¿verdad? Hermanos, está hablando literalmente de los huesos físicos. El doctor Don Culver, quien escribió este libro de emociones que matan, que se lo recomiendo ampliamente, hoy tiene 10% de descuento. No sé si está ahí. Ya sabemos a dónde va la predicación. No se crea. El doctor Culver, ¿verdad? Y otros médicos han encontrado y relacionado los estados de tristeza, de depresión, afectan inmediatamente el estado de salud de las personas. ¿Has escuchado alguna vez, por ejemplo, en las clínicas de niños con cáncer que les llevan payasitos? Que tratan de que tengan un humor alegre en medio de sus enfermedades. No es porque alguien les dijo, mira, si están alegres, pues supongo que van a estar mejor. No, está comprobado en estudios en la Universidad de Stanford
¿verdad? Y en varias universidades hacen estudios y ellos saben qué indispensable es un buen estado de ánimo emocional en medio de enfermedades. Amén. Estados de ánimo de tristeza en medio de enfermedades traen más abajo a la persona. Por eso tratan de mantener que tenga un buen estado de ánimo. Ahora que yo fui al hospital a ver a mi papá, pues ¿cómo quieren que los mejoren los enfermos con esos hospitales que nada más de entrar se enferma uno, ¿verdad? Ahí están los hospitales, su ambiente, ¿verdad? ¿Cómo no afectar el estado de ánimo de una persona ahí? Pero escúchame bien, hermanos, el espíritu triste seca los huesos, afecta nuestra vida. ¿Sabe, hermanos? Tenemos una glándula, no soy médico para nada, no soy médico para nada. Tenemos glándulas en nuestro cuerpo que cuando es el cuerpo expuesto a estados emocionales secreta hormonas. Y esas hormonas en estados emocionales buenos secreta químicos al cuerpo que le ayudan a su salud. Pero cuando el estado de ánimo de una persona es negativo, como tristeza, depresiones, estrés, el no perdonar, el rencor, el enojo, el disgusto, ahí guardado en el corazón, hace que esas glándulas secreten, ¿verdad? Hormonas, entre las que encontramos aquella que llamamos el cortisol o la hidrocortisol, y la secretan al cuerpo y la mandan al torrente sanguíneo. Y gente de estados de ánimo constantemente perjudicados y dañinos se están enfermando a causa precisamente de sus estados de ánimo, de no saber controlar las emociones que están pasando en algún momento en su vida. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios que el Señor nos dejó su Santo Espíritu, hermanos. Amén. Precisamente cuando el Señor dice, les he venido para darles vida y vida en abundancia, sí es espiritual, pero también es la calidad de vida que vivimos mientras estamos aquí en la tierra, hermanos. Cierto. Y muchas veces nosotros ignoramos esa parte y no controlamos nuestras emociones y nos estamos dañando. Se ha encontrado, hermano, que gente con rencor guardado en el corazón, obviamente se está dañando y empiezan a enfermar. Hay gente que le duele la cabeza y, como le decía en la mañana, a veces no encuentran el médico, pues usted no tiene nada. Le hacemos análisis y no le encontramos nada. Todo es por estados de ánimos emocionales que afectan la salud de la persona. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Estaba escuchando de una... ¿Se ha reído usted alguna vez? Hasta risa le da que no se ha reído, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Me impactó escuchar a una persona que dijo, hace mucho que no me reía así. Increíble. Hay gente que no se ríe, gente que ya se olvidó de lo que es reírse. Cierto. No tiene nada de humor. Una persona no se la broma y está entonces que le parece gracioso. Hasta se enojan cuando alguien se ríe. Están tan mal ya en su corazón, cargas, presiones, tristezas, rechazo. Yo no sé qué les ha llevado a tal punto, hermanos, pero no sonríen. La risa, hermanos, tiene efectos también sobre la vida física de la persona. No se ha reído tanto que hasta se cansa de reírse. Mejor que sean abdominales, ¿no? ¿Verdad? Mejor que sean abdominales. Es la verdad. Estaba leyendo que hay un récord registrado, en realidad, en una tribu en África, que se registró a 1000 personas riéndose al mismo tiempo. Y no es el don de la risa, como algunos predican en falsa doctrina, ¿verdad? Que donde tengo el don de la risa. Se encontró a 1000 personas riendo, que empezaron a reír en una tribu, registrado por la risa de 2 niñas en un salón de clases. 2 niñas empezaron a reír en su salón de clases, una risa tan contagiosa, que empezaron a reírse todos los niños en el salón, incluyendo la maestra. Al escuchar reírse en el salón, los demás salones empezaron a escuchar las risas y se empezaron a reír. Y la gente de afuera, los padres, empezaron a reírse. Y en una aldea, toda la aldea estaba riendo, más de 1000 personas. Dicen que ellos lloraban de la risa, ¿verdad? Y esa risa, ¿verdad? Y decían que estaban agotados o registraron agotamiento después de tanto reír.
Escúcheme, hermanos, el corazón alegre constituye un buen remedio. Vea lo que dice la palabra de Dios. También lo que dice Proverbios 15, versículo 13. ¿Ha visto el semblante de alguien que sonríe por el semblante de alguien que tiene amargura y no sonríe para nada? Mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos los días del afligido, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Sí, somos afectados por los estados de ánimo, por las emociones no controladas por el Espíritu de Dios en nuestra vida. El corazón alegre hermosea el rostro. Por más que se maquillen, por más, ¿verdad?, las hermanas, o por más que tratemos de lucir bien, si le ha pasado cuando usted está afectado emocionalmente, la gente lo identifica. Hermanos, ¿está bien? No, es que estoy enfermo. No, están pasando por situaciones difíciles que aún el rostro cambia. Pero cuando hay alegría, hermosea el rostro, ¿verdad? Nos vemos con vitalidad, nos vemos con el gozo del Señor. Bien lo dijo el apóstol Pablo, escribiendo desde una cárcel. Y digo que ese apóstol Pablo, ¿verdad?, tremendo, un hombre lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu de Dios, azotado, metido en una cárcel, pues se puso a cantarle al Señor, a alabar a Dios, orar a Dios. Y aún en sus encarcelamientos escribió la carta de Filipenses. Y le manda a decir a aquellos que estaban libres, y él encarcelado y azotado les decía: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Un hombre encarcelado, un hombre que debería estar en un estado de ánimo, golpeado, depresivo, entristecido, amargado, no, estaba lleno de gozo. Y todavía le escribe a otros: ustedes regocíjanse. Queridos hermanos, ¿cómo nos falta a los cristianos ser controlados por el Espíritu Santo? Dejamos que las emociones controlen nuestra vida, afecten nuestra salud, afecten nuestras convicciones, afecten nuestras decisiones. Y cuando las emociones controlan la vida de la persona, la terminarán destruyendo, hermanos. Escúcheme, hermano, hay un compromiso con Dios el día de hoy, de que usted buscará en todo momento ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Recuerda al Señor Jesucristo cuando Él tomó la decisión de quiénes serían sus apóstoles? Mateo capítulo 10, ¿sabe lo que hizo el Señor? No lo hizo en un estado emocional, ni positivo ni negativo. Se fue a buscar a su Padre, y ahí encerrado en oración, apartado en oración, orando. Dios le comunica quiénes serían aquellos que Él tiene que elegir como apóstoles. ¿Quieres tomar una decisión importante? Tienes que aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, el estado de ánimo afecta la salud de las personas. Yo quiero decirte, hermano, si usted está experimentando, medicándose por estados de ánimo, por depresión, por estrés, usted lo que necesita no es tratar con el síntoma, sino con la raíz del problema. La raíz del problema es que usted no ha dejado que el Espíritu de Dios controle sus emociones. Eso es todo el problema. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a estar bajo su control y la confianza en Él, y cederle a Él todas las situaciones y descansar. Bien dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor encontramos descanso, en el Señor encontramos paz, en el Señor encontramos gozo, en el Señor encontramos júbilo, en el Señor encontramos, hermano, esperanza. Y todas estas cosas que el Señor nos da, nos traen un estado de ánimo lleno y vital, ¿verdad? Lleno de vitalidad para honrar al Señor. Escúcheme, hermano, los cristianos deberíamos de ser personas saludables por el puro hecho de ser controlados por el Espíritu Santo. Amén. Si alguien te rechaza y eso afecta tu estado de ánimo, déjate digo que en Efesios 1:6 dice la Biblia que somos aceptos en el amado. Amén. Gente que es rechazada se siente mal porque la rechazan, pero tu estado de ánimo no debe perseverar en el sentirte que me rechazan, me siento mal. Escúchame bien, en el amado hemos sido aceptos para el Señor, y eso debería cambiar mi estado de ánimo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, no lo vea, capítulo 4, versículo 13, exhorta a los cristianos que dice: mira, los cristianos están muriendo, hay gente, familiares que mueren, pero mueren en Cristo. Y dice la palabra de Dios: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tras la muerte de alguien, claro que va a haber tristeza.
Pero Dios dice, mira, sufre, llora por esa persona, pero acuérdate que si murió en el Señor, ¿qué dice la Biblia? Está con el Señor, está con Cristo. Entonces, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Hermano, ¿usted ha ido a un funeral de un cristiano? Es increíble describir el momento en que sí hay la tristeza, hay el agobio natural de haberse separado de esa persona, pero cuando la persona empieza a recordar y decir, bueno, lo que está aquí en la caja no es más que el cuerpo, el Señor está, la persona está presente en el Señor, fue con Cristo, y esa esperanza alimenta el estado emocional, ¿verdad? Y nos anima y nos fortalece, hermanos. Amén. Las verdades de Dios, confiar en sus verdades, sin lugar a dudas, afectará nuestros estados de ánimo. Salmo 81, versículo 1, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios, y voy a entrar a la parte final. Salmo 81, versículo 1, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Salmo 81, 1, dice la palabra del Señor: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad, ¿con qué, hermanos? Con júbilo. Bien, hermanos, cada vez que le cantemos al Señor, cada vez que lo alabemos al Señor, debemos estar con júbilo, con gozo. Amén. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted está triste, si se acerca al Señor, el Señor le cambia su estado de ánimo? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda de Ana? Lo he mencionado aquí varias veces. Ana, su estado de ánimo era tristeza por no poder tener hijos. Le dejó el asunto al Señor y se levantó, y dice la Biblia, y no estuvo más triste. Se acercó a Dios y Dios le ayudó con su estado de ánimo. Amén. Ganando almas. A veces vamos todos tristes y empezamos a predicar y ver a la gente venir a Cristo y aceptar al Señor, y un pecador más se arrepiente, y hay gozo en el cielo, y hay gozo en el ganador de almas, y su estado de ánimo cambia. Queridos hermanos, el Señor nos ha dejado las emociones para expresar, para saber que somos seres emocionales, pero nunca nos las dejó, hermanos, las emociones para que éstas nos controlen a nosotros. Debería ser una bendición, hermano, las emociones, siempre y cuando estén bajo el control del Espíritu Santo. Cierto. ¿Alguien te abandonó? Y eso provoca en ti un estado de ánimo negativo. La Biblia dice que si padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Lo que quiero decirle con esto es que cualquier situación en la vida que afecte tu estado emocional, hay suficiente palabra de Dios, promesas de Dios para tu estado de ánimo levantarte y estar firme en el Señor y no dejarte venir abajo, porque la palabra de Dios es verdad y nos llena de esperanza, de fe y de confianza en el Dios Todopoderoso, hermanos. Queridos hermanos, no te vengas abajo en tu vida emocional. No decida en base a tus emociones. No, hermano, no tengas emociones en vez de convicciones. Aprende a estar bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Estaba leyendo, hermanos, una sección aquí. Es increíble. Ya voy a terminar. Es increíble, hermanos, cómo afectan los estados emocionales negativos en las personas. Estaba leyendo, hermanos, aquí de este médico, Don Colbert. Él habla, hermanos, que los estados de ánimo emocionales negativos, ¿sabe? Nuestro sistema inmune, aquel que ataca las enfermedades, ataca cuando detecta un virus, ¿sí? Y empieza a atacar para destruir. Se ha encontrado en estudios que cuando uno tiene resentimiento, rencor, depresión, estrés, nuestro sistema inmune empieza a atacar creyendo que hay un virus y no lo hay. Y empieza a destruir la parte saludable del hombre. Fíjense nada más. Habla de personas que están en constante rencor o resentimiento. Literalmente dice el médico que son personas que se están autodestruyendo. Su sistema inmune empieza a atacar, pero no hay ningún virus, ninguna bacteria que atacar, y empieza a destruir y a minarse a sí mismo. Se empieza a destruir. Estaba viendo, hermanos, que cómo es cierto, y yo lo he escuchado predicado, y a veces yo mismo lo he predicado, pero no estamos tan conscientes, que dicen que muchas veces, hermano, el no perdonar es como cuando te quieres que te tomas un veneno esperando que le haga daño al otro, ¿verdad?
Y guardas ese resentimiento y el que se daña es uno. Y no solamente espiritualmente, pero aún físicamente, hermanos. Queridos hermanos, hay enfermedades como la artritis, estaba leyendo aquí, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, muchas de las mencionadas enfermedades de la tiroides, inclusive cáncer. Muchas de esas enfermedades tienen su raíz y su origen, no siempre, pero muchas veces tienen su raíz en el estado de ánimo de las personas. Se originaron a causa de una constante persona con emociones, ¿verdad?, descontroladas, enojo, estrés, tristeza. Miren, hermanos, aunque estemos bien tristes en cuanto a nuestra situación sea de lo peor, si eres hijo de Dios, hay esperanza. Amén. Si aunque te haya pasado lo que tú quieras, lo peor que tú puedas imaginar que te haya pasado, hay algo que nunca vas a perder: al Señor, su palabra, sus promesas, su gracia. Queridos hermanos, el Señor nos ayude a ser cristianos controlados por el Espíritu Santo. No dejes, y ya termina con eso, hermano, de dejarte dominar tanto por las emociones. Y como que hay gente, hermano, que crea ese círculo vicioso. Aún ellos mismos buscan sentirse mal. Es como una persona cuando ya dice que es como un suicidio, para que me entiendan. Si yo voy a buscar a ver qué me daña, qué me hace sentir mal, para seguirme haciendo daño. Y ahí, hermano, el cuerpo sufre. ¿No es cierto que cuando hay ciertas emociones cambia la expresión facial? Cierto. Cambia la respiración, la palpitación, la presión arterial. ¿Qué él dice cuando se toma uno la presión arterial? Que debe estar uno en un estado relajado, recién en la mañana, porque en el día con tanta emoción engaña. ¿Tendrá presión alta o no tendrá? A lo mejor en la mañanita que está supuestamente descansado. Hay quien se despierta en la mañana, está bien agonizante, ¿verdad? Hay gente que se despierta en la mañana y dice: ay, estoy bien cansado, y durmió 8 horas, ¿verdad? Las emociones van a afectarnos también nuestra vida saludable. Queridos hermanos, Dios es tan grande y tan bueno que consideró darnos su Santo Espíritu para que estas emociones que tanto nos dañan puedan estar bajo control. Y el Señor nos ayude a no ser y no darle lugar y control a las emociones en nuestra vida y de nuestra vida, sino al Espíritu de Dios.